Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a iniciar con la exposición sobre nuestro ensayo final. Nuestro ensayo es el impacto de la economía en transición de gobiernos en la pandemia. Los integrantes del grupo son Calderón Najarro Henry, Carmaque Puchoc Rudy, Jesús Cueva Fred, Macedo Palacio Jimena, Vargas Arias Nayeli, Seña Prieto Rosa. Comenzamos con la pandemia global. Según Ávila, en el 2020, define la pandemia como una afección altamente contagiosa para los humanos y que se extiende por diferentes partes del mundo. La pandemia viene del vocablo griego que pan significa todo y demos significa pueblo, a lo que se puede deducir que el significado es reunión de todo un pueblo, haciendo referencia a que la afección es extensa, afectando a un gran número de personas. Bueno, esto se clasifica en tres. La clasificación en brote, epidemia y pandemia. El brote es una aparición de enfermedad que se extiende en un espacio geográfico específico con una duración de 2 a 3 días. La epidemia es una enfermedad que se extiende por una zona afectando a un gran número de personas. Y la pandemia es cuando se propaga por más de un continente afectando a un gran número de personas y es de rápida propagación. Las primeras epidemias y pandemias mundiales que hubo fue la peste del Justiniano dentro de 541 a 700, donde se perdió casi el 25% de la población. La peste negra perdió casi un 60% de la población europea. El ébola en el 2014 y 2016 tiene una tasa de mortalidad del 50%. La variola en 1953 tiene una tasa de mortalidad del 30%. La gripe española tiene una tasa del 15%. La gripe asiática y la gripe Hong Kong tienen una tasa de mortalidad del 13%. Y el virus de la inmunodeficiencia adquirida, VIH o SIDA, tiene una tasa de mortalidad del 33%. Y la última pandemia es SARS-CoV-19, que tiene una tasa de 12% de mortalidad. Bueno, la pandemia inició en 2019, cuando se reportó un caso de un nuevo coronavirus en Wuhan, China. La OMS lo decretó o lo nombró COVID-19 en el 2020 y se extendió por varios países. El 11 de marzo fue declarada como una pandemia mundial y comenzó en el Perú tras un caso de un ingreso de un joven que había estado en varios países que ya se había confirmado estos casos de COVID, y Vizcarra en el 2020 declaró estado de emergencia donde se suspendieron las clases, el cierre del ingreso al país y cuarentena de 15 días en un principio que se extendió hasta el 26 de junio. Continuar con la cuestión, el gobierno en el Perú. Un rato, El rato, gobierno, un rato. No lo borré. A ver, ya, gobierno en el Perú. El gobierno del Perú es unitario, representativo y justo y organizado en base a la división de los poderes, el ejecutivo y judicial. Cada uno tiene un poder diferente y dependiente. Hay un presidente y dos vicepresidentes. El primero es responsable de las labores del gobierno, representando el apoyo real del gobierno. En cambio, el jefe de Estado a cargo del gobierno y cuenta con el apoyo de la mayoría de los empleados. ¿Qué pandemia? En el 2019, el gobierno tuvo una gran crisis política por supuestas acusaciones de corrupción hacia el presidente en ese momento, presidente Kuczynski. Por otros disturbios que hubo, el vicepresidente Vizcarra tuvo que hacerse cargo de la presidencia. En el mes de septiembre, bueno, continúo yo. El gobierno post pandemia. 4 presidentes en 4 años, desde el 2016 hasta el 2021.
En el 2016, Pedro Pablo Kuczynski renunció en 2018, en marzo, por una corrupción de Odebrecht y fue reemplazado por el vicepresidente Martín Vizcarra, tomando el mando en 2019. Fue destituido pocos meses después de que termine su mandato por incapacidad inmoral. Luego lo reemplazó Merino, que asumió el poder en noviembre de 2019 y decretó el cierre del Parlamento y convocó a elecciones en enero de 2020. Finalmente, Francisco Sagasti ingresó a la presidencia en noviembre de 2020 hasta julio de 2021. La peor crisis política. La peor crisis política en 20 años se lleva a protestas a nivel nacional. Merino se convierte en presidente interino del Perú. Durante las protestas masivas que hubo, la policía mató a tiros a dos jóvenes el 14 de noviembre. El Congreso reemplazó a Merino con Sagasti, del Partido Violeta, del Cid Morado, siendo el tercer líder del Perú en una semana. A causa de los protestantes, el caso político hizo que la segunda ola tenga más víctimas que la primera ola. La reacción del gobierno ante el COVID-19. Las primeras reacciones del gobierno de Vizcarra para asistir a los afectados por la crisis del COVID-19 fue la cuarentena y el toque de queda, establecidos a mediados de marzo. Hicieron explícito que los tomadores de decisiones no incorporaran aún en su visión a sectores de la sociedad que fueron más afectados, comunidades campesinas andinas, pueblos amazónicos. En el día 67 de la emergencia, un hombre de 50 años con una mirada hacia un punto definido camina por la avenida de Guardia Civil de Lima. A media tarde, a unas cuadras de una clínica privada limeña, lleva una mochila pequeña y vacía, y una banderola de tela blanca y una pizarra que lleva escrito que no recibió ningún subsidio del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y que pide algo para comer. Las primeras respuestas que ofreció el Ejecutivo para ampliar el frenazo económico que iban destinados a ciudadanos fue también con las empresas que incluyeron el AFP y el CTS, y que el cuyo sueldo fuera menor de 1.500 soles. Le doy el paso a mi siguiente compañera. Economía. Según Narváez, especialista en economía financiera, en el 2018, junto a otros 29 analistas, elaboraron unas proyecciones de crecimiento del 4,7% en el 2019 a 2022 en la economía del Perú. Ante la llegada del COVID-19, la economía peruana se vino abajo. Impacto económico. Un crecimiento para el mejor desempeño en la macroeconomía. En la última década existen vínculos económicos importantes. La propagación de la pandemia y el aumento de los precios de varios productos básicos como el petróleo y el acero son críticos para la industria. El 50% de los empleados trabaja con contratos temporales, con una duración de 3 meses a menos. Un tercio de estos trabajadores gana menos que el promedio. Otros trabajadores son 40% de empleados y desempleados, autónomos, trabajadores, familias y entre 3 y 4 trabajadores domésticos. Impacto en la producción. Afectó significativamente fue la actividad agrícola y profesiones básicas. La administración pública y la educación están representados por el pago de salarios. Las actividades industriales relacionadas con la producción de medicamentos, ya que este grupo de actividades también puede incluir proyectos comerciales relacionados con la producción y distribución de energía, así como el comercio de alimentos y servicios de comunicación, con consecuencias muy negativas en actividades como financiera, seguros y comunicaciones, la transacción electrónicas y los servicios de salud grupales. Y finalmente,
En el grupo de actividad económica fuertemente afectado fueron los hoteles, restaurantes, construcciones, comercio al por mayor y al por menor. Impacto laboral. El desempleo en la región decreció considerablemente, volviendo a los niveles previos a la pandemia, pero las perspectivas de empleo en la región también se ven afectadas por la guerra en Ucrania, por el aumento de la informalidad y la pobreza laboral. El bajo crecimiento económico, la alta inflación y la guerra en Rusia han exacerbado la crisis global, afectado la cantidad y la calidad de los empleos e impacto en el ámbito laboral. La OIT destaca que según los últimos datos del primer trimestre de 2022, la tasa de desempleo promedio en general fue del 7,9%, tasa de empleo 57,2% y tasa de emprendimiento 62,1%. Este es casi el nivel del primer trimestre de 2019, que se utiliza para comparar con la situación ante la pandemia. Bueno, economía mundial. La economía mundial viene a ser las economías nacionales que están relacionadas con las economías internacionales, de donde se analiza diferentes sectores económicos que interactúan constantemente con el mercado mundial. Prepandemia, tenemos crisis financiera y estabilización. En el escenario posible se basa teniendo en cuenta que en el más optimista de las restricciones se limitan a 3 meses o a nivel mundial. Y en el caso del escenario más pesimista a todo 2020, como lo fue, por lo cual miles de empresas y microempresas, también así como nosotros mismos, quedamos afectados sin poder conseguir ingreso alguno por la suspensión de todo tipo de actividad. La estabilización, en este caso, el Perú ha sido visto por los extranjeros como un raro ejemplo de éxito y estabilidad en el turbulento panorama de la economía latinoamericana, ya que incluyen bastantes cambios ocasionales en puestos clave y tensión entre el presidente y el Congreso. La economía mundial post-pandemia. Tras la suspensión de diferentes actividades, la actividad económica se redujo un 7%. La economía que se vio más afectada fue en los países que se centraban en el comercio internacional, el turismo y las exportaciones. Según Pasarba-Ciclu, menciona o relaciona esta crisis mundial que dejará cicatrices más adelante, donde nosotros realizamos cambios y desafíos complejos a nivel mundial. También se hace mención de que la prioridad en ese momento era el ámbito sanitario y que la economía para así evitar la pobreza y el desempleo masivo. Economía nacional. La economía nacional es un conjunto de secciones de la producción y del desarrollo de un país. Esta abarca la construcción, la agricultura, la industria y también el sistema crediticio, el transporte, entre otros sectores encargados de producir ingresos al país durante su producción. Prepandemia. La economía peruana creció un 4.7% durante el periodo del 2019 y 22, según 29 analistas que participaron en la elaboración del pronóstico económico. En el año 2019, la economía del Perú mostró un incremento del 2.2%. Con este resultado, la economía peruana acumuló 125 meses de expansión continua y 20 años de crecimiento ininterrumpido. La economía del Perú antes del impacto de pandemia también fue considerada como una de las más sobresalientes de América Latina por lo estable que estaba. Hasta inicios de 2020 se esperaba que la economía peruana crezca un 3.8%, pero a inicios de 2020 la economía decayó 11.1% ante la decadencia de la demanda interna, principalmente originada por la pandemia. Bueno, la economía nacional post pandemia. Las comparaciones con el análisis que mencionó mi compañera de 29 analistas, a comparación del 2019 que se tenía pronosticado un crecimiento del 4.7%, la economía en el 2020 creció en un 5,22%, haciendo frente a la pandemia y además de que las diferentes actividades ayudan al incremento de la economía. Las precauciones que tomó el Perú ante la pandemia y ante las crisis políticas que hubo e incluso la guerra,
ayudó de que el Perú sea uno de los países menos golpeados por su rápida acción inmediata ante las dificultades y amenazas mundiales. Por eso el Perú no se vio tan afectada en comparación de países latinoamericanos. La microeconomía y la macroeconomía. En microeconomía tenemos la crisis financiera, que es la parte financiera de toda crisis económica, tratándose de crisis estructurales que involucra al sistema bancario y al sistema monetario, manifestándose con quiebras de bancos y con la reducción del crédito. Estabilización. En este punto se utilizan modelos formales que intentan explicar y predecir utilizando supuestos simplificadores, el comportamiento de los consumidores y productos y la asignación de los recursos que surge como resultado de su interacción en el mercado. En cuanto a macroeconomía, tenemos la recuperación, que se da cuando una economía se recupera en sí de una recesión y comienza a expandirse de nuevo. Las economías se mueven en fases y una vez que se han contraído y han caído en una recesión, finalmente entran en una etapa de recuperación antes de comenzar el ciclo de nuevo. Previsión de mejoras. Para tener en cuenta una mejora tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. El Producto Interno Bruto, el tipo de cambio, la inflación, las reservas internacionales, las tasas de interés y entre otros, ya que estas se comportan dependiendo de la manera como se asocian a las diferentes fases del ciclo. Las estrategias ante el COVID-19. Las estrategias nos ayudan a afrontar diferentes obstáculos en diferentes formas. Una de ellas son poder realizar estrategias y se relaciona en diferentes ámbitos. Se puede aplicar en diferentes ámbitos como en la economía, el político, en lo personal y empresarial. Estrategias. Estrategias mundiales. Los objetivos son movilizar las ciudades asociadas y organizaciones personas de todo ámbito. El grupo de casos de personas que se hayan infectado de COVID-19. Y restricciones adecuadas de viajes internacionales, atención a clínicas en casos de COVID-19. Aquí tiene como cuatro. Desarrollar vacunas, métodos seguros, eficaces para la prevención. Donde también desarrolla también de las personas. Cuida de ti y de los demás, usar métodos para evitarse el contagio. Las comunidades se requieren estar planificadas y coordinadas, depende de su actitud y el gobierno deben restringir y animar y empoderar a todas las personas que están involucradas en la comunicación, educación y las empresas privadas. Deben mantener servicios básicos como la cadena alimentaria y las empresas de servicios de expansión e innovación, sobre todo ventas de, no sé, de kits de COVID-19, por eso como por proteger. Bueno, las estrategias nacionales. Las primeras acciones comenzó en el gobierno de Vizcarra. Durante la pandemia decretó cuarentena y toque de queda en marzo. Esta estrategia afectó al sector más vulnerable, que eran los pueblos, las comunidades andinas y los pueblos amazónicos. Se permitió el retiro de las ETS y el AFP y se brindó diferentes bonos como el Yo me quedo en casa, el bono independiente, rural y familia universal. La cuarentena suspendió las clases y se realizó de que fueran de forma remota o de forma virtual, donde se aplicó la estrategia de aprende en casa o aprende en casa. El programa de Caliwarma continuó con sus actividades, ya que la mayoría de la población más vulnerable contaba con este desayuno escolar como uno de los alimentos principales con más nutrientes que le podían brindar. Y las mesas de leches también afectó, o las ollas comunitarias afectó demasiado a la población más vulnerable. Eso sería todo por nuestro ensayo. Muchas gracias.